el procedimiento del manual. Justamente este es el procedimiento del manual que se me había escapado. Entonces, bueno, aquí tenemos varias sales. Tenemos cloruro de amonio, tenemos hidróxido de bario, tenemos sulfato de cobre, tenemos cloruro de potasio y tenemos nitrato de sodio. Entonces, lo que se hace, permítanme, creo que, tengo que entrar a este. A ver, aquí habilitar a Flash Player, a permitir y ya me va a dejar. Ese es el de segunda práctica. No, siempre este es de la primera práctica. Ah, ok. Con la segunda práctica en sí no la vamos a hacer porque, como les decía, estaba bien complicado el simulador, pues el otro. No me gustó cómo se obtenían los resultados, entonces no. Mejor con estos vamos a trabajar. Ok, entonces aquí estamos, bueno, permitamos esto para arriba. Aquí nosotros podemos colocar las temperaturas aquí en estufita nosotros podemos ir moviendo eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que por lo menos para dos sustancias vamos a sacar cuánto disuelve a las 4 temperaturas diferentes. Entonces, en este caso yo voy a escoger el nitrato de sodio. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es que yo voy a ir introduciendo, disolviendo nitrato de sodio hasta que llegue a un punto en el que ya no disuelva más y de esa manera determinar cuánto es el máximo que puede disolver a cierta temperatura. Y lo que vamos a hacer es que vamos a determinar el KPS para cada temperatura. Por lo menos para 2 sustancias vamos a hacer eso a las 4 temperaturas. Para que observemos lo que les digo, que a diferente temperatura cambia el KPS, aumenta. Bueno, en el caso de que aumenta la temperatura, aumenta el KPS. Ok, entonces a 0 grados Celsius vamos a añadir 25 gramos de nitrato de sodio y vemos que se disolvieron los 25 gramos de nitrato de sodio. Entonces vamos a agregar otros 25, que creo que va a precipitar. Vamos a ver. No precipita. A 0 grados Celsius, aquí arriba me va indicando cuánto voy agregando. Miren, en este caso, agregué 75, me pasé. Entonces, precipita. Ahora aquí pueden ver la sal debajo. Entonces, yo lo que hago es, le doy aquí a hundo y regresa al paso anterior y miren, vuelvo a tener 50 gramos. En el laboratorio no se puede hacer esto. En el laboratorio tenemos que ir con mucho cuidado, ¿verdad? Pero bueno, aquí sí lo podemos hacer así de un solo, si quieren, ¿verdad? Aquí vamos con 10 gramos aquí, miren, se disuelve. Agregamos otros 10 gramos, se disuelve. Agregamos otros 10 y precipita. Ok, le doy a hondo, regresamos a 70 gramos. Y aquí voy a ir gramo por gramo. Ok, en 75 gramos me precipita. En 74 no. Entonces vamos a tomar este dato de 74 gramos. Ahí es donde podemos decir que la solución de nitrato de sodio a 0 grados Celsius está saturada. Entonces vamos a calcular el KPS del nitrato de sodio a 0 grados Celsius. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a subir la temperatura, lo vamos a subir a 20 grados Celsius. ¿Qué ocurre? Aquí yo puedo llegar a los... bueno, me pasé aquí, bueno. Voy a llegar a los 75 gramos, que se acuerdan que con 75 gramos precipitaba, ¿verdad? A 0 grados Celsius. Aquí no, aumentamos la temperatura, tiene que aumentar el KPS. Y efectivamente llegamos a los 75 gramos y miren, no precipita. Vamos a añadir otros 75, a ver, que aquí fijo precipita, a ver. Entonces aquí en los 100 gramos ya precipita. ¿Ese de cuál es?
nitrato de sodio a 20 grados Celsius. Ah, 20. Sí, entonces miren, en 95 precipita. Entonces me regreso. Solo les voy a hacer uno y los demás ustedes los van a hacer. Recordemos que el nitrato de sodio a 0 grados Celsius disolvía en 74 gramos. Este satura a 89 gramos. O sea que estamos diciendo que al aumentar la temperatura, aumentó el producto de solubilidad y pues por ende pues, pudimos agregar más de la misma sustancia y se logró saturar hasta los 89, o sea, aumentó realmente la solubilidad. Y a medida que nosotros vayamos aumentando las temperaturas a 60 y a 100 grados Celsius, ese producto de solubilidad va a aumentar considerablemente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Escoger dos sustancias y medir cuánto disuelve en las 4 temperaturas. Es decir, que van a hacer 8 cálculos. Y van a calcular el KPS de cada una. O sea, del nitrito de sodio. Digamos que escogieron el nitrito de sodio, como estaba yo. Van a calcular el nitrito de sodio. A ver, creo que mucho, 8 cálculos. Solamente va a ser uno. Solamente va a ser uno y va a ser cualquiera de estos. Entonces van a hacer, digamos que escogieron el nitrato de sodio. ¿Cuánto disuelve el nitrato de sodio a 0? ¿Cuánto disuelve a 20 grados Celsius, a 60 y a 100? Y con los datos que tuvieron, van a tener que sacar el KPS. Y ese va a ser el procedimiento experimental de ustedes. Entonces solo vamos a hacer con una Solo sustancia. con uno. Ok. Es que mucho, con dos, son 8 cálculos. Entonces, mejor con uno y son 4 cálculos. Es que estoy pensando que son varios procedimientos y les voy a dejar una guía de ejercicios también, creo. Así que la guía de ejercicios no estoy seguro todavía, pero es probable que venga. Ese cálculo es el que vimos anteriormente, ¿verdad? Sí, o sea, ustedes podrían sacar la solubilidad. Ajá. Y con la solubilidad sacar la molaridad y con la molaridad, como es la máxima cantidad de soluto disuelto, pueden decir que ese es el KPS. Ok, y bueno, Entonces tenemos que usar los dos simuladores para sacar el sí, KPS. sí. Bueno, en este caso sí tienen que, en este simulador sí tienen que sacar el KPS de la sustancia que ustedes escojan. Ya sea que escojan el cloruro de amonio, el hidróxido de bario, el sulfato de cobre o el cloruro de potasio. En este se tienen que sacar el KPS. En el otro, no. En el otro, simplemente van a tener que jugar con el simulador y simplemente va a ser bastante cualitativo. Al añadir la sustancia, aumenta la concentración. Al añadir el solvente, disminuye. Si nosotros sacamos toda la solución por igual, la concentración se mantiene constante. Y si evaporamos el líquido, la concentración aumenta. Es bastante, pues va a ser así, bastante... simplemente que ustedes observen, ¿verdad? ¿Qué es lo que observan al hacer las diferentes pruebas, ¿verdad? Al estar cambiando varias condiciones. Ok, y aquí sí es calcular el producto de solubilidad y el efecto que tiene la temperatura sobre el producto de solubilidad. Ok, producto de solubilidad, bueno, en este caso tenemos que el sulfato de calcio es una sustancia poco soluble en agua. Esto significa que cuando añadimos este sólido al agua, la mayor parte de él permanece sin disolverse en el fondo del vaso y solo una pequeña parte se disuelve en el agua formando una disolución saturada. Bueno, esta solución contiene los iones de calcio y contiene los iones de sulfato y se encuentra en equilibrio con el sulfato de calcio no disuelto. Entonces, aquí tenemos la reacción donde tenemos que el sulfato de calcio al ingresarse en agua se disocia y tenemos los iones de calcio y los iones de sulfato acuosos. A ver, pero ojo, estamos hablando de una sustancia que es insoluble. Entonces, se forma un equilibrio donde en el líquido van a tener los iones, los poquitos iones de sulfato y de calcio que se disuelvan,
van a quedar como producto, ¿verdad? Como disueltos. Estos son los que están disueltos en el agua, aunque sean pocos, pero hay. Siempre hay, aunque digan que la sustancia es insoluble, siempre hay una pequeña cantidad que se logra disolver. Pero también queda el resto del sólido que no se disolvió. Y este pues queda en equilibrio. Por eso, queda el sólido ahí en el matraz con el agua y quedan los iones disueltos en el agua. Por eso es que se dice que está en un equilibrio. Y este equilibrio, pues, como otros que hemos visto, bueno, es dinámico. Esto quiere decir que continuamente hay sulfato de calcio pasando a la disolución de iones sulfato y calcio, combinándose y pasándose al sólido no disuelto. Ambos procesos, la disolución y la cristalización, es decir, la formación del sólido, ocurren con la misma velocidad. Las velocidades se igualan. Y la constante de este equilibrio entre sólido poco soluble y sus iones en disolución se denominan constante de producto de solubilidad. Y si se acuerdan, ¿verdad? De General 2, el K va a ser igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Si se acuerdan de General 2, se acordarán de eso. Pero, ¿qué ocurre con el KPS? Hay un equilibrio con una sustancia en estado sólido, que es el reactivo. Y ese no se coloca. Cuando una sustancia está en estado sólido, no se coloca. Entonces se elimina y solamente nos queda que el KPS va a ser la concentración de los productos. Entonces, producto de iones de calcio con iones de sulfato. Y bueno, aquí tenemos el KPS teórico. O sea, si nosotros nos vamos a una tabla del sulfato de calcio, que tiene que estar por aquí más bien. El KPS teórico es de 9.1 por 10 a la menos 6 a 25 grados Celsius. Es decir, que si usted llega a alcanzar a esa molaridad al preparar una solución de sulfato de calcio, esta va a precipitar. Y fíjense, es un 9.1 por 10 a la menos 6. Es un valor bastante pequeño, es un valor que fácilmente se logra alcanzar. Entonces, por eso es que se dice que es insoluble. En esta constante KPS, las concentraciones de iones de calcio y sulfato son los de equilibrio entre la disolución saturada y el sólido sin disolver. Si utilizaremos las concentraciones en cualquier otro estado del sistema, ya no sería KPS, sino como sabemos el cociente de reacción conocido como producto iónico. A ver, solamente digo algo. Aquí donde yo vivo está lloviendo. No es común que se vaya la luz por lluvia, pero bueno, si se va la luz y se me cierra todo, ¿verdad? Y me salgo, va a ser justamente por eso, o el internet. Así que solamente lo digo por cualquier cosa. Ok, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos calculando de una sustancia, pero ya esa constante, pero la constante en sí de experimental, por así decirlo, por llamarla de una forma. O sea, si estamos buscando la concentración de una sustancia, digamos, así, sin más, ya no es KPS, sino que es un cociente de reacción llamado Q. Entonces, ahí está el tema. Cuando nosotros tenemos este Q mayor a KPS, mayor o igual a KPS es cuando precipita la sustancia. Y cuando este Q está menor que el KPS, la sustancia no va a precipitar. Muy importante. Y se calcula de la misma forma, ¿verdad? El producto de las concentraciones de iones de calcio y de iones de sulfato. Y bueno, luego iríamos a los ejemplos. A ver, ya que he hablado un montón yo, les pregunto, ¿van entendiendo hasta aquí? ¿Voy muy rápido? ¿Está pan comido el tema? ¿Qué dicen? Pues el tema está claro, pero es que con los simuladores sigo con dudas de que al plantear el KPS, no sé si pudiera dar un ejemplo como lo plantearíamos nosotros con los dos simuladores Ok, para sacar no, el KPS. el KPS se lo van a sacar con el segundo simulador, nada más. No, Sí, pero y el primer simulador que ocupamos para sacar, no, el primer ah, simulador usted no va a ocupar sacar KPS, simplemente usted lo va a describir, o sea, va a ser algo cualitativo. Añadimos soluto, aumentó la concentración, añadimos solvente, disminuyó la concentración, y así.
Ah, ok. Algo cualitativo. Le pueden colocar, ¿verdad? Los datos específicos que utilizaron también, ¿verdad? Pero, por Entonces, ejemplo, el soluto no se puede sacar cuántos gramos se añadieron. El solvente mm, sí. entonces en el primer simulador va a ser, depende de nosotros lo que pongamos, depende de nosotros lo que hagamos en el Sí. simulador O y lo sea, ponemos en... Ah, ok. correcto. Es que así es en los dos simuladores. Lo que ustedes hagan es lo que van a plasmar en el informe. Pero el primero, como les digo, hay libertad, pues, o sea, ustedes tienen que tocar el simulador, ¿verdad? Estar probándolo ahí, tocando qué es lo que ocurre cuando hago esto, qué es lo que ocurre cuando hago esto otro, qué es lo que ocurre cuando evaporo el sólido, el líquido, qué es lo que ocurre cuando vierto la solución. O sea, las opciones simplemente estarlas tocando, observar qué es lo que ocurre y plasmarlo en el informe. Ya para el otro sí van a hacer cálculos. Pero recuerden que solamente va a ser para una sustancia, pero a las 4 temperaturas. Es decir, que van a sacar cuatro cálculos, 4 KPS. Ok, gracias. A ver, ¿por qué? Porque ustedes ahí ya tienen... permítame, mejor quiero ver algo. Voy a volver a ese. Es que tiene que decir también cuánto hay de solvente, si no, no se puede. Si no, no van a hacer los cálculos. Porque si no dice cuánto hay de solvente, no estamos haciendo nada. Recuerden que para sacar esto, ustedes tienen que sacar molaridad. Entonces, simplemente es los gramos, los convierten a moles y los mililitros a litros y ya tienen molaridad. Y como es la máxima cantidad que se puede disolver, es el KPS. A ver, si no dices la cantidad de solvente. Ah, no, si aquí dice son 1000 mililitros, es decir, hay un litro. Entonces sí se puede sacar el KPS. Ahí dice 100, pero usamos 100, 1000. a ver, ya lo digo. 1000 ahí, pero vamos a ver. Yo miro, le dice Conviene. mil, Ya les digo, ya vamos a volver. son 1.000 litros. ¿Miles? Sí. Sí, yo mire 1.000. Sí, no, 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 Ujú. no, 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 no. Son 100. Son 100 Entonces sería ml. punto uno Es o un cierto. litro. Sí, sería 0.1 litros. Entonces, simplemente ustedes ya saben convertir. Simplemente tienen que convertirlo todo a molaridad. Digamos que tienen nitrato de sodio a 0 grados Celsius, dijimos que son 74 gramos, ¿verdad? Disueltos en 100 ml. Entonces, los 74 gramos los convierten a moles y los 100 ml los convierten a litros y ya tienen la molaridad. Y prácticamente la molaridad es el KPS. Sí, pero ¿por qué es el KPS? Porque es la máxima cantidad de soluto disuelto en esa cantidad de solvente. Ok. Queda claro esa parte, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, igual, ¿verdad? Ustedes saben, me pueden hacer consultas por Telegram y yo les contesto. La vez pasada me estaban haciendo unas consultas, hasta de madrugada les contesto. O sea que no hay que calcular el KPS. No, sí, sí hay que calcular el KPS. No digo que con la molaridad era. No, 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 pues no, pues sí, la molaridad va a ser el KPS. Ah, En este caso, la molaridad va a ser el KPS. A ver, ajá. KPS, ok, vámonos al concepto. Recuerden que Ah, sí, KPS sí, no, sí. va a ser la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente. Sí, 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 ya entendí. Ya, ok, ok. Entonces, ya aquí nosotros estamos sacando esa máxima cantidad. Entonces, simplemente convertimos con los datos a molaridad y recuerden que KPS va a molaridad. Es que, por ejemplo, la solubilidad, por ejemplo, sería 74 gramos en 100 ml. ¿Sí? Pero eso yo no lo puedo expresar como KPS. KPS sí o sí tiene que ir en molaridad. Entonces, eso sí quiero que lo tengan bastante claro. Si usted pone un KPS con unidades de masa y de volumen, está malo. Tiene que ir en concentración de molaridad. Una pregunta, para sacar los gramos, ¿cómo hacemos? ¿O Ok, cómo sabemos cuánto? eso es lo que yo les expliqué. Que ustedes van a ir agregando
hasta que llegue a saturar la solución. Ustedes van a tomar 1 gramo antes de eso. Ok, lo repito. ¿Qué les digo? Repito el procedimiento. Yo aquí tengo el nitrato de sodio. Pero voy a escoger el nitrato de sodio porque ya sé cuál es. Entonces yo aquí voy agregando hasta que sature. Entonces aquí en 75 me va a saturar. Ese dato yo no lo puedo tomar porque ya es una solución sobresaturada. Yo le doy aquí a hondo y lo que hace es que regresa un paso atrás. Yo le agregué 25 en el paso anterior, entonces me regresa 50. Y yo pues simplemente voy añadiendo. Yo sé que por 75 ya precipita. Yo voy añadiendo y me vuelve a precipitar. Obviamente, ¿verdad? Me había precipitado en 75 y en 80 me va a volver a precipitar. Entonces voy añadiendo. Yo sé que en 75 gramos me precipita. Voy añadiendo. Aquí estoy en 74. Agrego 75, miren. Precipita. Ahí está toda la sal precipitada abajo. Entonces yo me voy atrás y me da un total de 74 gramos. Pero vamos a sacar los KPS con respecto a cada una de las temperaturas, ¿verdad? Correcto. En este caso tenemos que a 0 grados Celsius tengo una solubilidad de 74 gramos por 100 ml. Para sacar el KPS simplemente lo convierto a molaridad. Sí, los moles de soluto entre los litros de solución. Correcto. Ya en el 20 grados Celsius aumenta la temperatura, aumenta el producto de solubilidad. Aquí ya, por ejemplo, lo que hacía era que en vez de 74 gramos, precipitaba en los 89. Entonces, con los 89 es que yo venía y hago los cálculos. En este caso, la solubilidad sería 89 gramos por 100 ml. Pero eso es la solubilidad. Tienen que sacar la molaridad y, bueno, ya saben cómo es el resto. ¿Hoy sí queda claro? Sí. Sí, Sí, está bien claro. Sí, ¿verdad? Está mejor, la ¿verdad? temperatura no la incluiríamos en para sacar ningún dato. No, la temperatura influye. Recuerden lo que estoy Solo se diciendo. colocaría a qué temperatura está. Se Ajá, recoge correcto. KPS. Tienen que colocar qué temperatura y tienen que colocar qué sustancia, porque recuerden que cada sustancia tiene diferente KPS. Básicamente hablaríamos de eso en el análisis, ¿verdad? Correcto. Cómo influye la temperatura y todo eso. Más que nada eso, la temperatura, cómo influye. Ok, hoy sí, ¿verdad? Sí, Ok. ¿No hay más dudas? Una última consulta. Ajá. Como el KPS se calcula multiplicando dos concentraciones, las unidades estarían, por ejemplo, molar al cuadrado. Sí, correcto. En este caso, donde el sulfato de calcio sería molar al cuadrado. Correcto. Así es. Vaya, por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Por lo general, digamos que este está a 1 molar. Entonces, las concentraciones de los iones va a ser para calcio, 1 molar aquí y 1 molar acá. Y yo cuando yo hago calculo el KPS, ¿verdad? Yo multiplico 1 molar por 1 molar y me va a quedar 1 molar al cuadrado. Realmente en el KPS sí se da bastante eso, que hay exponentes en las molaridades. Les puede dar molar al cuadrado, le puede dar molar a la 1, a la 3, a la 4, a la 5. Entonces, eso sí, simplemente va a depender, ¿verdad? De cómo se calcula el KPS, qué iones habían, si habían aquí coeficientes estequiométricos. Cuando hay coeficientes estequiométricos, es que ocurre que tenemos que elevar el ion a ese coeficiente estequiométrico. Y es donde salen varios molares, donde cambian los exponentes en la molaridad. Ok, a ver, bueno, creo que por aquí, bueno, por los ejemplos íbamos. Y aquí pues simplemente escribir el constante del producto de solubilidad para la siguiente sustancia, ¿verdad? Simplemente va a ser el producto de los iones disociados. En resumen eso, ¿verdad?
Para el KPS de yoduro de plata, bueno, KPS va a ser la concentración de iones de plata por la concentración de iones de yodo. Carbonato de calcio. Bueno, para carbonato de calcio va a ser, bueno, esta es la ecuación, ¿verdad? Donde se disocia el calcio, donde se disocian los iones carbonatos, y el KPS va a ser concentración de iones de calcio por concentraciones de iones de carbonato. Ahora, no. Este no es el ejemplo que quería dar. Bueno, pero igual, aquí pueden ir viendo, ¿verdad? Esta simulación no la abre, así que esta no la haríamos. Pero aquí simplemente es ver viendo cómo cambian, dice, las concentraciones de los iones desde los valores iniciales hasta los valores de equilibrio que cumplen con la constante del producto de solubilidad. Bueno, esto no, ¿verdad? Pero sí era una gráfica, ¿verdad? Cómo influyen las concentraciones. Ok, y ahora pues vamos a hablar con bueno, ya lo hemos hablado de su manera, ¿verdad? Pero lo vamos a seguir hablando, la relación entre la solubilidad y producto de solubilidad. La relación matemática entre la solubilidad y la constante del producto de solubilidad viene impuesta por la fórmula de la sustancia en cuestión. Entonces, supongamos que tenemos la fórmula AA, bueno, el pequeño es el estequiométrico, el valor estequiométrico, ¿verdad? Poco soluble que ha alcanzado el equilibrio con sus iones en disolución de. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Que esta sustancia se disoció en estas otras de aquí. Diferenciamos, ¿verdad? Las cargas, ¿verdad? N más, M menos. Y pues aquí está simplemente, ¿verdad? Donde del KPS, ¿verdad? Que va a ser el producto de los iones que se disociaron. Vamos a ver, en el equilibrio las concentraciones de los iones están relacionadas con la solubilidad de la sal y en este caso, por un mol de sal que se disuelva, se obtienen A moles del ion AN+. Bueno, ya lo vamos a ver, este es un ejemplo. Por tanto, la concentración de este ion en equilibrio será A veces la solubilidad S y asimismo, a ver, solubilidad se define como S, ¿verdad? Lo digo desde ya. Asimismo, como por un mol de sal que se disuelva, se obtienen B moles del ion BM- de los iones, ¿verdad? La concentración de este ion del equilibrio será B veces la solubilidad S. Entonces, aquí tenemos que ver el ejemplo de arriba, ¿verdad? Tenemos el coeficiente A que se va a multiplicar por S y para B, el coeficiente B multiplicado por S. Ahora, se pueden sustituir estos valores en la expresión de la constante del producto de solubilidad y se obtendría que el KPS va a ser esto de acá. Coeficiente A por solubilidad elevado a la A por coeficiente B por S con B elevado a la B. Y bueno, aquí tendríamos el KPS de esta sustancia. Entonces, aquí viene un ejemplo. O sea, aquí estamos viendo la teoría, ¿verdad? Aquí vemos cómo se aplica. Tenemos el hidróxido de magnesio. Se disocian en iones de magnesio y en iones de hidróxido. Ahora, quiero que se fijen en esto. El hidróxido tiene un coeficiente 2, lo que va a hacer que al sacar el KPS en la fórmula, elevemos esos iones de hidróxido al cuadrado. Y aún así, aquí va un 2 que no lo pusieron. Aquí dentro del paréntesis de donde está el OH, ahí va un 2 también. Entonces, la solubilidad para magnesio va a ser 1S y para OH va a ser 2S. Esto es lo que se introduce en estos corchetes, ¿verdad? Para magnesio es S y para el hidróxido es 2S y 2S elevado al cuadrado, dándome un total de 4S al cubo. Ahora, digamos que yo quiero sacar la solubilidad de esta sustancia. Entonces, ¿qué es lo que me tocaría hacer? Venir y despejar para S. KPS, buscamos el valor ya dado, ¿verdad? Y aquí va a ser 4S a la 3. Entonces, en este caso, despejamos para S, perdón, y va a ser KPS entre 4 igual a S al cubo
y vamos a tener un resultado de S igual a raíz cúbica de S, no de S, de KPS sobre 4. Y así nosotros podemos, ¿cómo se llama? Sacar la solubilidad de una sustancia a partir de su KPS. Como les digo, es que todo va ligado, todo va ligado, la verdad. Y aquí simplemente pues es cuestión de... Simplemente es cuestión de despejar, de hacer los despejes. Y ojo, ¿verdad? Lo que les digo, cuando ustedes tengan un coeficiente estequiométrico aquí, ese ion va a ser así. 2S y va a estar elevado al cuadrado aquí también, ¿verdad? Acá. Entonces, por eso es que es de esa forma. Bueno, realmente se puede haber hecho de un solo, ¿verdad? KPS igual a S por 2S elevado al cuadrado, y eso es lo que nos daba el KS3, 4S a la 3. Bueno, con eso que tienen que tener cuidado con los coeficientes estequiométricos. Ok, y bueno, la solubilidad debe estar expresada en mol por litro, ¿verdad? Bueno, no es necesario, ¿verdad? No es así como que estrictamente obligatorio. La que sí está estrictamente obligatoria es estar en mol por litro, o sea, en molidad, es KPS. No. A lo que se refiere esto de que la solubilidad debe estar expresada en mol por litro, se refiere al hecho de que nosotros partimos de KPS con resultados de molaridad. Entonces el resultado nos va a dar en molaridad, siguiendo esos pasos. Pero sí, la solubilidad se puede expresar de varias formas, ¿verdad? Si alguien no está conforme con que su resultado en mol por litro y lo quiere pasar a gramos por litro, está bien. Y bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Determinar la solubilidad molar del yoduro de plomo a 25 grados Celsius y este tiene un KPS de 7.1 por 10 a la menos 9. Entonces simplemente pues es sacar la reacción estequiométrica donde el yoduro de plomo se disocia en iones de plomo y iones de yodo. Fíjense, ¿verdad? Que hay un 2. Entonces KPS va a ser iones de plomo por iones de 2 veces iones de yodo elevado al cuadrado. Para plomo es S, para yodo es 2S, S, 2S al cuadrado, 4S a la 3. Y con el despeje que yo les había dicho, que les había mostrado, aquí está, ¿verdad? Para S les va a quedar KPS a la 4. Y bueno, hacen la raíz cúbica del KPS entre 4 y les va a dar 1.21 por 10 a la menos 3 mol por litro. ¿Por qué mol por litro? Porque partimos de KPS. Este 7 puntos por 10 a la menos 9 es seguro que estaba en moles a la 3. Entonces ya con la raíz cúbica se quita ese mol a la 3, ¿verdad? Y se queda solamente como mol. Ok, y bueno, más ejemplos, ¿verdad? Lo bonito de este documento es que tiene un montón de ejemplos, ¿verdad? Si no quedaron claros con uno, pueden irse a los demás, pueden ir viendo, ¿verdad? No. Esta es la misma que hicimos allá prácticamente, así que no tenemos por qué entrar. No, y es de descargar de por ciento, no. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Esto de KPS me imagino que lo manejan bastante porque hicieron un examen de esto en la clase, ¿verdad?
esta unidad creo que lo va a evaluar. Esta unidad la estamos viendo. Ok. Entonces, bueno, miren, le salió cabal entonces porque este documento está todo lo de KPS. Entonces, hasta les puedes ayudar para la clase. Ok. Okay, luego tenemos la definición de la constante del producto de solubilidad. Asume que el sólido poco soluble se disocia en iones que son solvatadas por moléculas de agua en el seno de la solución. Y esta asunción suele estar lejos de la realidad porque los iones precedentes del sólido pueden interaccionar con otros iones presentes en el medio. Por ejemplo, los iones hidróneo e hidroxilo, siempre presentes en agua, y pueden sufrir reacciones redox o liberar gases. Y ya si pasa algo así, la sustancia cambia, y si la sustancia cambia ya es otro KPS y se complica la cosa, ¿verdad? Entonces, sí, esta es una limitación de KPS, la verdad. Las desviaciones observadas entre los datos experimentales y las solubilidades calculadas a partir de la constante del producto de solubilidad se deben a las siguientes razones. Formación de paredes iónicos, efectos salinos, la disociación incompleta de solutos moleculares y la formación de iones complejos y cambios en el pH. Ok, la consecuencia práctica de este fenómeno es que una sustancia poco soluble puede aumentar su solubilidad por la presencia de iones que no participan en el equilibrio. Por ejemplo, el yeso, o sea, el sulfato de calcio, es poco soluble en agua, pero se disuelve mejor si esa agua contiene sal. Ese ya es el efecto salino. Ya como hay iones ajenos a él, le ayuda mucho, ¿verdad? El agua pues se encarga también de esos otros iones y ya pues la cosa cambia, ya el sulfato de calcio se puede disolver mejor incluso. La presencia de iones cloruros y sodio mejora mucho su solubilidad y bueno, parece un fenómeno nada intuitivo, que dice intuitito, dice aquí. Y bueno, ¿y por qué ocurre? Bueno, parece ser que cuando las concentraciones iónicas no son pequeñas, los iones en adición, además de rodearse de moléculas de gran solvatación, también tienden a rodearse, permítanme, también es que ya se va a acabar el Zoom, entonces vuelven a ingresar. Ok, también tiene que rodearse de iones de signo contrario, se forma un par iónico. Cuando mayor es su carga, más intenso es este efecto. De esta manera, mediante asociación de los iones de distintos signos, lo que se está produciendo es una disminución del número de iones en el seno de la disolución. O sea, está disminuyendo la concentración real o efectiva de los iones. Y en ese contexto ya no son válidas las relaciones entre KPS y concentraciones. Ya aquí la cosa cambia bastante. Y bueno, esto de aquí ya no, sí no lo vamos a ver. Esto no lo vamos a ver ya. Hasta aquí lo vamos a llegar.